y queremos saber cómo está la situación a estas horas en la zona del Cerro Ñemby. Más adelante compartiremos con ustedes lo que fue esta mañana. Se dieron algunos incidentes, principalmente por la movilización de los funcionarios de la firma Concrete Mix. Nuestro compañero Sergio Valdés se encuentra en el lugar. ¿Y qué es lo que sucede a estas horas allí, Sergio? Adelante, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Roberto, también a la teleaudiencia. Y mientras en la entrada al Cerro Lambarilla, el lugar donde están trabajando la empresa Concrete Mix, sigue la tensión entre los dos bandos, los que están a favor y en contra de esta explotación del Cerro Ñemby. Aquí se sigue haciendo la vigilia por parte de varias familias en un lugar que hace 55 años, según nos dieron los datos, se está depredando, y es como está quedando hoy día el Cerro Ñemby, con prácticamente 53 hectáreas que había. La parte de arriba es lo que en su mayoría quedaba en el centro, ahora totalmente ya explotado y con mucho miedo por parte de los que están haciendo vigilia, porque atención que desde ayer están apareciendo personas extrañas que les amenazan de muerte, don Hugo, ¿es así? Así mismo es, ayer a la mañana, a las 9, a las 8:30 de la mañana tuvimos una amenaza de muerte, un vehículo que pasó aquí a 100 metros, acá se les ve a esa gente y nos grita, ¿verdad?, que a escopetazos nos van a hacer bajar del cerro, ¿verdad? Entonces llamamos enseguida a 911, desde las 9 de la mañana que llamamos ayer hasta hoy no vino todavía el personal policial para resguardarnos, ¿verdad? También el cura párroco, porque estaban acá también los jóvenes de la Pastoral de Juventud de la parroquia de Ñemby y estuvieron presentes aquí, también ellos fueron afectados. Enseguida ellos comunicaban al párroco, el párroco envió una nota al comisario de aquí de la comisaría séptima de Ñemby, tampoco se apersonó al comisario, ¿verdad? A pesar de que supuestamente dijo que sí iba a venir. Hasta ahora no está nadie. Entonces, también entre nosotros hay niños, entre nosotros hay jóvenes, hay adolescentes que hicieron vigilia anoche con nosotros. Desde el domingo a la madrugada, a las 4 de la madrugada, hemos tomado el cerro y como bien hemos dicho, nosotros no vamos a abandonar este acampe o esta vigilia hasta que el ministro de Obras Públicas dictamine a favor de la ciudadanía, o sea que deje de renovar el contrato con Concrete Mix. ¿Tu nombre, señora? Georgina González. Bueno, en las noches me imagino ese miedo que hay en la madrugada también de que puedan aparecer estas personas y cumplan su amenaza. Claro, tenemos miedo y además que le responsabilizamos al presidente de la República cualquier cosa que suceda, porque él tiene la lapicera y él puede firmar ese decreto y esperamos que él firme. Solo la policía vino el primer día. El primer día cuando nos amedrentaron iban a venir los guardias de allí para sacar todo nuestro pasacalle, y entonces vinieron a querer incidentar, pero llamamos al 911 y enviaron 2 policías, pero enseguida se fueron. Ahora aguardan que el Ministerio de Obras Públicas ratifique con la que se dan está por decidir que finalmente sería la cancelación de la... Sí, pero sí, dice que él está de viaje, pero si está de viaje, el que tiene la lapicera es el presidente de la República, Horacio Cartes. Él puede dar fin a este conflicto antes de que haya muerte, porque acá hay amenaza de por medio, hay muchas cosas que perder. ¿Y las amenazas también vinieron por parte de la empresa? ¿Ya se identificaron el primer día ellos? Los guardias. Seguridad. ¿Qué les dijeron? Y como entramos como policía, vinieron como si fuera para amedrentarnos y sacar todo nuestra pasacalle y demás cosas. Muchas gracias. Bueno, Sergio, están las carpas instaladas, sí. Más allá de la denuncia pública que están haciendo, ¿ellos hicieron una denuncia formal ante el Ministerio Público? Don Hugo, ¿la denuncia hicieron ante la Fiscalía también o solamente a la policía? A la policía hicimos la denuncia, o sea, esperábamos que esa persona, como dijo el comisario, que iba a venir, entonces estuvimos esperando, ¿verdad? Como bien dijo la señora también, allá frente a la entrada de Concrete Mix hay una gran cantidad de ñembuenses que aman el Cerro Ñemby, también que están apostando por recuperar nuestro cerro, ¿verdad? Cuyo ofrecimiento de contrato fue el 28 de mayo, ¿verdad? En cualquier momento se puede enfrentar tanto los manifestantes que supuestamente son de la empresa Concrete Mix, ¿verdad?, con los manifestantes por el Cerro Ñemby. Entonces, antes que ocurra algún tipo de enfrentamiento, como decía acá la compañera, la señora, Horacio Cartes puede actuar y ya de una vez por todas, por decreto,
¿verdad?, revocar la licencia ambiental, revocar el contrato con esta empresa que está destruyendo de forma criminal nuestro Cerro Ñemby. ¿Se puede mostrar, señora, brevemente, si Jair me acompaña, el camarógrafo, lo que tienen dentro de las carpas, cómo están viviendo aquí en estos días? Imagino que van a hacer la vigilia hasta que esto se defina, ¿no? Sí, hasta que tengamos el documento no vamos a salir de acá. Mientras que no tenemos en mano la resolución, nosotros no salimos de acá, porque si no van a volver a trabajar, van a volver a destruir nuestras casas, nos van a enfermar siempre y va a continuar otros 10 años más. Y no estamos dispuestos para eso nos estamos sacrificando. ¿Usted cree que da gusto dejar nuestras casas, nuestra comodidad, nuestra agua, nuestro baño moderno y orinar en el monte? No, aquí tenemos nuestra carpita donde nos pasamos el frío. ¿Los alimentos le van trayendo? ¿Cómo hacen? Le traemos y nos colaboramos. Pues la mayoría de lo que tienen acá de cosas son colchones, ropas. Colchones, ropa mínimas, porque ni baño tenemos, como la señora, por ejemplo, habían solicitado baño móvil, hasta ahora no tenemos. Tiene que entrar en el Yuyal para hacer sus necesidades, ¿verdad? Permanentemente, ¿cuántas personas quedan aquí? Y 20 personas con la pastoral de juventud que se suman siempre a la tarde, noche, ya vienen ellos a hacer su reunión y de paso hacemos una peña artística aquí con ellos. Nos pasamos también con el divino niño que nos acompaña, rezamos el rosario, rezamos la coronilla de la Divina Misericordia, ¿verdad? Y justamente esa es la intención. El Cerro Ñemby, como bien dice el cartel es de los niños de Ñemby. ¿Alguien ya se grabó por problemas de salud, por el frío que están pasando? ¿Ya se enfermó, tuvo una dolencia? Problema de asma la señora. Yo lo que estoy sufriendo de asma ya me está tocando ya el pecho. Ahora estoy con mucha nebulización y mucha... sí, Vanessa también. O sea, está saliendo acá de tanto en tanto para Sí, para ir a medicarnos, sí. Estamos saliendo para la medicación correcta y además tenemos presión alta. Necesitamos también ayuda del ministerio para que venga a tomarnos la presión, porque acá te sube la presión a cada momento, porque cada cosa que viene y que te molesta, ¿verdad? ¿Qué te dicen? Muchas gracias. Bueno, esta es la situación Sergio. aquí dentro del cerro. Si podemos Sí. después ir al costado, abajo donde están los manifestantes, los trabajadores y también los manifestantes, los pobladores de Ñemby. Sí, más adelante con Mauricio justamente vamos a estar actualizando ese tema. La consulta que te hago para que le traslades a la gente allí, Sergio, es si, ¿qué tienen pensado ellos hacer con el cerro una vez que se materialice el pedido que están haciendo? Es decir, que la firma Concrete Mix deje de operar en el lugar. Le voy a colocar el sistema de retorno, Roberto. O sea, A el ver, tema perfecto. de qué piensan hacer del cerro específicamente. Sí, buen día. Sí, le saluda Roberto Coronel. Roberto. Bueno, hay lindos proyectos para hacer, como hace tal cual dice el contrato, ¿verdad? Que una vez que haya fenecido el contrato, que fue el 28 de mayo, el Cerro Ñemby tiene que pasar ya a dominio municipal para la recreación y esparcimiento de los habitantes. Eso es lo que queremos, que nuestros niños disfruten, de nuestros hijos e hijas disfruten de su Cerro Ñemby antes de ir a visitar cerros de otras ciudades como Paraguarí, Yaguarón. Acá tan cerca tenemos y no podían entrar los pobladores porque había amenaza de los guardias, porque supuestamente era propiedad privada. Sin embargo, a partir del 29 de mayo para nosotros el Cerro Ñemby ya es de los ñembuenses y eso hay que festejar y eso esperemos que se ratifique el ministro de Obras Públicas, el presidente de la República, que por favor se plante con su compromiso que ha asumido, por ejemplo, en la Cumbre de París sobre cambio climático, de que tenía que preservar, de que él se comprometió en preservar sus recursos naturales. Bueno, ahora es el momento de que él tiene que plantarse y escuchar el reclamo de la ciudadanía que hace 55 años está reclamando este derecho que nos corresponde. Nuestro Cerro Ñemby, nuestro único recurso natural que nos da identidad a todo ñembuense, es el cerro. Bueno, ustedes quieren entonces dedicarlo a una suerte de destino turístico al Cerro Ñemby. Exactamente, exacto. Y Sí, otra sí. Que consulta. sea un lugar turístico, un lugar ecológico, ¿verdad? Donde puedan visitar personas del departamento central, incluso de todo el país. Ahora, otra consultita. Me imagino que en un momento dado también habrán considerado el hecho de que hay muchas personas que allí están trabajando y que perderán eventualmente el puesto de trabajo. ¿Hicieron saber algún planteamiento, alguna propuesta en ese sentido también a las autoridades para que analicen esa situación? Exactamente. En realidad, los propios empresarios tenían que ver ya
tenido en cuenta eso, ¿verdad? Ya que el fenecimiento, ya que estaba a punto de fenecer el contrato y ahora ha fenecido, ¿verdad? Entonces ya tenía que haber pensado dónde reubicarle a sus operarios, ¿verdad? Y a los que los despiden, entonces bueno, tiene que merecer una justa Una indemnización a esta gente, ¿verdad? Por parte del municipio. Yo creo que también tendría que haber una mesa de diálogo con esta gente para ver qué se puede hacer, porque el beneficio una vez que recuperemos el Cerro Ñemby va a ser mayor para todos, claro. para toda la ciudadanía, para toda Central, ¿verdad? Porque el beneficio que trae el turismo es mucho más, va a ser mucho mayor para todos. Pero me imagino tendrán que hacerse inversiones, tendrá que considerarse la seguridad también en la zona, señor. Claro. Y bueno, antes justamente en el proceso de cierre se tiene que ver todo eso. Que tendría que ya la comisión conformada por el ministro de Obras Públicas, vía resolución 707 del 9 de mayo, tenía que haberse constituido el 29 de mayo para elaborar acta del inicio del proceso de cierre, cosa que no se pudo hacer porque supuestamente existe una adenda del contrato que se firmó en el año 2013, ¿verdad? Sí. Que para nosotros no existe porque no está refrendado por decreto presidencial del 2013. Perfecto, sí, eso quedó muy claro. Muchas gracias, señor, por su tiempo. Gracias a ustedes por el espacio. A ver, Sergio. Sí, una consultita que yo quería hacerle al señor Hugo con relación a lo que ha dicho el asesor jurídico de Concrete Mix, que existen 5 explosivos o 5 mechas en algún lugar de la cantera. ¿Ustedes saben esos lugares para precautelar la posibilidad que no haya una tragedia en ningún momento dado que ustedes están aquí? ¿Saben algo? Sabemos de la existencia de esos explosivos, pero no exactamente no sabemos. Por lo tanto, la gente del Ministerio de Obras, de Viceministerio de Minas y Energía, tendría que venir los especialistas o de la Policía Nacional, ¿verdad?, para identificar eso y extraer, para que justamente no cause algún daño a ningún ciudadano. Eso es lo que y los niños quieren entrar, los estudiantes quieren entrar en la cantera. Entonces, hasta el momento para nosotros, a los que vienen les decimos que no ingresen justamente por eso, por la existencia de estas dinamitas preparadas ya para detonar. Okay. Ese es otro punto preocupante y delicado, claro, compañeros, que se está viviendo ahora arriba mismo en la zona de vigilia del cerro. Perfecto, Sergio, muchas gracias. En cualquier momento regresamos contigo. Es una situación verdaderamente preocupante. En el caso de que esto sea así, también hay una responsabilidad por parte de la firma Concrete Mix de tener cuidado con respecto a esto, a las dinamitas que están ubicadas en ese lugar, atendiendo a que según la Secretaría del Ambiente, al no renovársele la licencia ambiental, ellos en teoría no tendrían que estar operando. Aún falta la firma o la determinación del Ministerio de Obras Públicas de tal manera que se inicie este proceso de cese de operaciones de la firma Concrete Mix en el Cerro de Ñemby.